Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 5 del curso de Bootstrap. En este tutorial seguimos viendo el sistema de grillas que nos provee este framework. Dentro del sistema de grillas de Bootstrap hay dos elementos importantes. Estamos hablando de las filas y las columnas, que combinadas ambas nos permiten crear un auténtico diseño en forma de grilla. De ahí viene el nombre, o también podemos decir una especie de cuadrícula, donde nosotros vamos a poder posicionar nuestro contenido en diferentes partes de esta cuadrícula. Además vamos a poder establecer el espacio que va a ocupar dichos contenidos. Es por eso que esta cuadrícula es muy importante para nuestro diseño, ya que es la base para maquetar nuestros sitios web o nuestras aplicaciones web que estemos haciendo con Bootstrap. Entrando un poco más en detalle sobre el manejo de grillas, como dijimos, Bootstrap maneja filas y columnas. Más que columnas son espacios. Bootstrap nos permite crear un máximo de 12 espacios por cada fila. Ese es el límite de Bootstrap. Así que por cada fila nosotros podremos ocupar un máximo de 12 posiciones o 12 espacios por fila. Pero en cuanto a filas no hay una restricción, así que nosotros podremos crear la cantidad de filas que necesitemos. Pero sí hay una restricción en cuanto a las columnas. Entonces, a tomar en cuenta esto. Si vemos en un ejemplo, en este ejemplo de grilla, podemos ver que tenemos en la primera fila tenemos 12 columnas. Si contamos, tenemos 12 columnas, las cuales cada una de estas columnas está ocupando un espacio máximo de 1. Si sumamos todos estos espacios, nos tendrán que dar un total de 12, que es lo máximo que podremos utilizar por cada fila en Bootstrap. Acá abajo tenemos, por ejemplo, tenemos 6 columnas, las cuales cada uno está ocupando un espacio máximo de 2. Si sumamos todos estos espacios, nos tendrá que dar un máximo de 12, que es lo que nos dice Bootstrap. Además, podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, tenemos acá una columna, tenemos 3 columnas. La primera está ocupando 3 espacios. La segunda ocupa 6 espacios y la tercera ocupa 3 espacios. Sumándose estos 3 nos tendrían que dar 12 espacios. De igual forma, acá tenemos otro ejemplo donde solamente contamos con una sola columna, el cual está ocupando un máximo de 12 espacios y se está cumpliendo la regla de Bootstrap. De esta forma debemos usar varios tipos de combinaciones para lograr ubicar en la posición exacta nuestro contenido de acuerdo a nuestro diseño. Entonces hay que tomar en cuenta esto, y también Bootstrap nos permite hacer anidaciones. Quiere decir que dentro de esta columna yo puedo crear una nueva fila y dentro de esa fila crear otros 12 espacios. De esta forma esta columna se va a segmentar mucho más y nos va a permitir tener mayor detalle, digamos, en cuanto al diseño. Pero para hacer un diseño estándar con lo que vemos acá ya podríamos hacerlo. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo, pero antes de esto vamos a aclarar algunas cosas más sobre las columnas. Vamos a ir a la página de Bootstrap en el apartado de CSS y vamos a ver la opción de Grid Options, donde nos va a mostrar las distintas clases que vamos a poder utilizar en las columnas. Entonces, vamos a ver que tenemos los siguientes prefijos de clase. Por ejemplo, tenemos call-xs, call-xs. ¿Qué significa XS? Significa Extra Small Devices. Este tipo de clase está aplicado a diseño de columnas o de grillas diseñados para dispositivos móviles como los teléfonos, los smartphones, los cuales tengan una resolución de pantalla menor a 768 píxeles. Entonces, cuando vamos a hacer un diseño para estos dispositivos, pues debemos usar este prefijo para crear nuestra grilla. Si vamos a diseñar
para dispositivos como son las tablets que tengan una resolución mayor o igual a 768 píxeles, vamos a utilizar la clase call-sm, call-sm, que significa Small Devices. Y si vamos a utilizar dispositivos con una pantalla que tengan una resolución mayor o igual a 992 píxeles, o perdón, 992 píxeles, vamos a utilizar la clase call-md. Si vamos a crear un diseño para dispositivos como las computadoras desktop con una resolución mayor o igual a 1200 píxeles, utilizamos call-lg. Entonces disponemos de 4 clases, las cuales nos van a permitir crear grillas de acuerdo a los dispositivos que deseamos diseñar. Pero esto no está limitado ahí, o sea, nosotros podemos combinar estas clases creando un diseño para todos estos dispositivos. O sea, si nosotros combinamos estas clases en nuestras columnas, podremos crear un diseño adaptativo hacia todas estas resoluciones. ¿Gracias a qué? Gracias a las Media Queries. ¿Qué son las Media Queries? Las Media Queries son una clase especial, el cual ya viene soportado por CS3, viene soportado por HTML5, el cual nos permite crear un sistema que responde a una determinada resolución. O sea, si la pantalla del dispositivo es menor a una determinada resolución, automáticamente el Media Query se activa y dentro del Media Query vamos a poder nosotros crear nuestras clases. Y estas clases lo que van a hacer es ajustar los elementos. Entonces las Media Queries son la base para los sistemas auto-responsive. Es por eso que en este caso nosotros sí podríamos crear nuestras propias Media Queries de acuerdo a nuestra necesidad, pero también Bootstrap ya incorpora dentro de su núcleo estas Media Queries que básicamente hacen referencia a estas clases que vemos acá: call-xs, call-sm, call-md y call-lg. Estas clases deben ser finalizadas con el número de espacios que va a ocupar dicha columna. Como dijimos, el máximo será 12. Ok, bueno, dicho esto, siempre recuerden consultar la documentación de Bootstrap, que ahí siempre van a encontrar toda la información necesaria. Vamos a hacer entonces nuestro primer ejemplo. Vamos a ir a nuestro editor y ubicados ya en nuestra carpeta, vamos a crear un nuevo archivo, New File, y vamos a guardarlo. Lo guardamos, por ejemplo, como grilla.php. Y si en la parte de abajo en Bootstrap le sale PHP, el tipo de lenguaje, la vamos a cambiar a HTML5. Ya que si recordarán, instalamos los paquetes de Emmet y HTML5, los cuales nos ayudaban a crear código mucho más rápido. Si está en PHP, estos paquetes no van a funcionar muy bien, que digamos. Por eso lo vamos a cambiar. Entonces, como ya creamos también un snippet, voy a poner el código del snippet, tabulación, y ya tengo la estructura de nuestro primer ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer siempre, esto siempre traten de practicarlo y recordarlo, es crear nuestro contenedor. Para esto colocamos .container, damos tabulación y tenemos nuestro contenedor, el cual contendrá todo nuestro contenido. Si vimos anteriormente en el tutorial, nuestro contenedor, como está por ahora, va a ser un contenedor del tipo centrado, con un tamaño determinado que se va a posicionar en nuestra página. Si queremos que ocupe todo el espacio, pues tendremos que agregar lo que es acá en la clase, lo que es fluid, para que nuestro contenedor sea más fluido. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la fila. Dentro del contenedor siempre van a estar las filas
y dentro de las filas estarán las columnas. Entonces creamos round y ya tenemos nuestra primera fila. Nuestra primera fila va a contener lo que es la columna. Una cosa es la columna y otra cosa es el espacio que va a ocupar dicha columna. Bootstrap nos limita a un máximo de 12 espacios. Estos 2 espacios nosotros podemos dividirlo en la cantidad de columnas que sea necesario según nuestro proyecto. Vamos a hacer una columna, colocamos .col guión. Después del guión debemos establecer qué tipo de resolución va a soportar esta columna. Como vimos, tenemos lo que es XS, SM, MD y LG. ¿Cuál de estos vamos a usar? Podemos combinar todas, pero para nuestro primer ejemplo vamos a hacerlo con XS para los dispositivos de teléfonos como los smartphones. A continuación colocamos guión y aquí deberemos colocar en número cuántas posiciones va a ocupar esta columna. Voy a colocar 6. Ok, ya tengo 6 posiciones. Para poder completar esta fila necesito necesariamente colocar otra columna XS-6. Con esto tendré 2 columnas que cada una llegarán a ocupar 6 espacios. Sumados me darán 12 y estoy cumpliendo perfectamente con la norma de Bootstrap. Dentro de cada columna vamos a colocar nuestro contenido. Para esto voy a copiar el texto de Lorem Ipsum, que nos va a servir bastante para rellenar estos espacios. Guardamos y vamos a probarlo. Volvemos a nuestro servidor, actualizamos, entramos a grilla y acá tenemos perfectamente, tenemos 2 columnas. Cada una de ellas está ocupando 6 posiciones o 6 espacios que sumados nos dan un total de 12. Y por supuesto estas 2 columnas están dentro de una fila y esto a su vez están dentro de un contenedor. Este contenedor, como vimos, por defecto es centrado y con un tamaño determinado. Si queremos que ocupe todo, pues tendremos que agregar una nueva clase que es fluid, que hará que ocupe toda la posición. Si disminuimos esta pantalla presionando o yendo a la opción acá en Firefox, herramientas, desarrollo, vista de diseño adaptable, vamos a poder achicarlo aún más y vamos a llegar, según el XS, que era menor a 768 píxeles, se tendría que mantener las 2 columnas. También vemos que el contenedor, cuando está en width, es automático. Así que si volvemos, vamos a disminuir aún más y vemos que las 2 columnas se mantienen, aunque el texto va yendo hacia abajo. Y si vamos alargando, pues el texto también se alarga hasta ocupar el ancho de nuestro contenedor. Para poder visualizar un poco mejor sobre las columnas, vamos a aplicar una clase que es de Bootstrap llamada Well. Vamos a aplicar a los 2. Guardamos, actualizamos y vemos un poco más claramente cómo están ubicadas estas columnas. Lo siguiente que vamos a hacer será hacer otra nueva fila donde vamos a ir dividiendo a pequeños pedazos. Por ejemplo, vamos a crear acá, después del round, vamos a crear otro. Y acá vamos a crear una nueva columna.
Vamos a crear otra. Ambos tendríamos sumados 9 posiciones. Y vamos a crear la última. Tendríamos 9 posiciones. Nos quedaría solamente 3 posiciones. Con esto ya estamos ocupando más o menos 12 espacios. Vamos a colocar un poco de contenido. Guardamos, actualizamos y tenemos 3 posiciones o tenemos 3 columnas, cada una ocupando un espacio diferente, pero que sumados al final nos dan un total de 12. De esta forma vamos a poder establecer las distintas posiciones que van a ocupar nuestro diseño. Vamos a hacer un ejemplo más. Creamos una nueva fila. Y acá adentro vamos a crear XS-1, por ejemplo. Vamos a multiplicarla por 12 y vamos a tener 12 posiciones. Vamos a colocar un poco de texto. Guardamos y con esto tendremos de igual forma 12 columnas, cada una ocupando solamente un espacio. Volvemos a la página. Si actualizamos tenemos las 12 posiciones, aunque utilizar este tipo de segmentación no es tan recomendable hacerlo para dispositivos móviles, ya que el ancho que ocupan es muy grande y no permitirá un buen apreciamiento, y lo que hace Bootstrap en este tipo de casos es forzar a que lo que no se puede visualizar en un determinado tamaño de resolución, que los que sobran pues van a saltar a una nueva fila. Por lo que no es tan recomendable utilizar muy segmentado como está acá, 12 columnas, porque no podrán ser visualizados de manera correcta en dispositivos móviles. Para dispositivos móviles tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad posible. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues simplemente disminuyendo nuestro navegador, haciéndolo más pequeño y viendo más o menos cómo va a quedar el resultado. Si vemos, el primero con 2 columnas se mantiene visualmente, se aprecia. Tenemos que el de 3 también, pero el de 12 ya no, pierde el estilo debido a que Bootstrap trata de mantener las 12 columnas, ya que colocamos XS, por eso está tratando de mantener. Lo que debemos hacer entonces en este tipo de casos es tratar de utilizar menos columnas y más espacio. En dispositivos móviles generalmente se utiliza como un máximo 2 columnas, como vimos acá arriba, y un ideal, digamos, de una sola columna que ocupe todo el ancho. Eso es lo más recomendable hacerlo para dispositivos móviles. Entonces, dicho esto, vamos a quedar en este tutorial, y en el siguiente tutorial vamos a seguir trabajando con grillas. Eso es todo, amigos, nos vemos en el siguiente tutorial.